Hola muchachos, cordial saludo. Bueno, el día de hoy este video tiene como objetivo pues fortalecerlo en lo que íbamos a revisar hoy como parte de co-creación. Acuérdense que dentro del proceso de co-creación pues se busca poder también seguirlos fortaleciendo a ustedes en el proceso de construcción de modelos predictivos. Resulta que para hoy pues teníamos la necesidad de hablar de estos tres aspectos que tenemos acá como tres objetivos. Primero, aplicar técnicas de análisis de datos para extraer NIGIs. Vamos a recordar un poquito este concepto, qué significa en analítica de datos. Vamos a revisar nuevamente el tema de desarrollar y entrenar modelos predictivos y vamos a revisar un tema que es lo más relevante, que es el tema de evaluar el rendimiento de un modelo una vez lo necesitemos ya para implementarlo. Entonces, para eso, lo que buscamos es que a través del ejercicio que yo les entregué ayer sobre el tema de los vinos, que estaba orientado a poder identificar que el algoritmo pudiera decirme si un vino era de buena calidad o de mala calidad. De acuerdo a vuestra data, la data que tenemos, nos permitía hacer un proceso de tomar unos datos específicamente de la columna quality que nos establece en la data frame de objeto de estudio, que es el que tenemos acá. Existe una columna que se llama quality. Esa columna, ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿qué es lo que significa en el problema? Es un valor que los expertos en vinos le daban o le dan a un vino cuando lo están evaluando. Y ese valor puede estar entre un valor de 0 a una escala de 10. La escala es de 10. Entonces, cuando se hace el análisis de la calidad del vino, el experto le da un valor. Ese valor, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Entonces, dentro del proceso de entender el problema, se dice que para un catador de vinos, ¿sí? Un valor mayor que 7, mayor o igual que 7 se considera bueno, menor que 7 se considera no tan bueno el vino. Entonces, lo que estamos buscando acá con el algoritmo, y específicamente en esta línea nuevamente, es poder dividir la data en dos criterios, bajo dos criterios, que nos permita decir que el X va a tomar el valor de 1 cuando sea mayor que 7 el valor de quality y va a tomar el valor de 0 cuando quality, el atributo, el valor que tengamos en ese atributo, sea menor que 7. ¿Sí? Luego que tenemos esa parte, entonces, bueno, hacemos un proceso de agregar, de aquí de mirar los valores de la columna, pero específicamente acá se está haciendo un proceso de buscar mejorar la predicción. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, ¿cómo hago yo entonces para decirle a la computadora que de pronto no me están gustando los resultados y quisiera mejorarlos? Entonces, para eso se establece lo siguiente. O sea, ¿qué debo hacer yo como analista? Aquí la pregunta es que tengo que hacerme soy yo. Bueno, ¿cómo hago yo como analista para mejorar esa evaluación? Entonces, aquí tenemos estos aspectos que son muy importantes que los voy a explicar a continuación. Entonces, para poder mejorar esos valores, en analítica existe un concepto que se llama los INSIC, que son descubrimientos valiosos que se obtienen al analizar los datos. Estos INSIC proporcionan una comprensión más profunda de los patrones, tendencias y relaciones presentes en los datos y son esenciales para la toma de decisiones informadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no, como yo les decía, ustedes están haciendo en estos momentos el ejercicio que mañana vamos a debatir y cuando ustedes comienzan a analizar la data, pues pueden descubrir cosas muy valiosas.
Entonces, esos datos valiosos se conocen como esos procesos. Entonces, ¿cómo nosotros o qué son los INGIs realmente? Entonces, decimos que son revelaciones valiosas, que son hallazgos que aportan valor al identificar comportamientos, tendencias o patrones que son inminentemente obvios, que no son inminentemente obvios, o sea, que no se ven a simple vista. Comprensión profunda. Permite una comprensión más profunda del problema o cuestión de estudio y pueden revelar causas subyacentes o factores importantes. Accionables. Los NIGIS son útiles solo si se pueden ser utilizados para tomar decisiones o acciones en concretas. Entonces, uno puede arrancar, analizar una data pensando en descubrir algo, pero resulta que el proceso lo va llevando a uno a buscar o descubrir datos bastante valiosos. Entonces, eso se conoce con ese término. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr esos ejemplos de INGIS? Entonces, primero, comportamiento del cliente. Analizar los patrones de compra para identificar qué productos son los más populares en diferentes épocas del año. Eso sería un ejemplo de un INGIS. Eficiencia operacional. Evaluar el rendimiento de las diferentes líneas de producción para encontrar áreas de mejora. Marketing y ventas. Identificar segmentos de clientes que corresponden mejor a ciertas campañas de marketing. Salud y bienestar. Analizar datos de pacientes para prever la aparición de enfermedades crónicas y planificar intervenciones preventivas. ¿Cómo se hace entonces ese proceso? Esos son los ejemplos, pero ¿cómo hacemos ese proceso? Entonces hay que identificar, recolectar los datos, listo, ya los tenemos, pero siempre buscando datos relevantes y datos de calidad. Luego hacer un proceso de limpieza y preparación de datos, que ya lo hemos venido trabajando, lo hemos venido haciendo. Análisis exploratorios, explorar los datos utilizando visualizaciones y estadísticas descriptivas. Esto es importante, que ustedes en el ejercicio que están haciendo hagan esa exploración de la data y nos generen buenas estadísticas y buenas visualizaciones adicionales a solamente crear un modelo. Entonces uno tiene que hacer ese proceso de explorar, mirar correlaciones, mirar cantidades, qué está ocurriendo en esa data que pueda ser de interés para el dueño del negocio. Y luego hacer el proceso de interpretación de resultados, extraer y comprender los NIGIS del análisis relevante, que el análisis de los que los análisis revelan. Comunicación de INGIS, presentar hallazgos de manera clara y efectiva en partes interesadas. Entonces, mañana cuando hayamos el proceso de análisis del trabajo, pues vamos a mirar, ojalá que podamos presentar hallazgos bien interesantes, que eso es lo que buscamos. Herramientas y técnicas para hacer el proceso. Entonces hay unas herramientas automatizadas como Tableo, Power BI y a los mismos gráficos de Python, ¿sí? Que ya conocemos, son esenciales para hacer esas visualizaciones. Análisis estadístico, métodos estadísticos y técnicas de minería de datos ayudan a identificar patrones y relaciones significativas. Y los modelos de Machine Learning, que ya sabemos que son los algoritmos de predecir resultados futuros basados en los datos históricos. Entonces, dentro de este proceso de poder nosotros hacer ese análisis y lograr, una vez tenemos ese análisis, mejorar y evaluar el rendimiento de los modelos. Entonces, ayer hablábamos de la matriz de confusión. Entonces, la matriz de confusión es fundamental para nosotros poder entender qué es lo que está pasando en los modelos que estamos construyendo. Cómo está fallando, si está fallando, cómo está detectando las variables o cómo se están haciendo ese proceso predictivo en las variables. Entonces tenemos acá dos aspectos a tener presente. Primero, entender cómo funciona la matriz de confusión. En el video anterior explicábamos ese proceso. Entonces, esa matriz de confusión pues la podemos mejorar, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a buscar unas estrategias que nos permitan poder mejorar los datos. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar, ¿sí? Pero siempre teniendo presente estos valores. Entonces, estos valores, estas fórmulas matemáticas, pues van orientadas a uno poder identificar, pues, qué es lo que está haciendo el modelo y qué tan bueno puede llegar a ser. Entonces, aquí tenemos estos aspectos, vuelvo y repito, que nos permite a nosotros poder mejorar la precisión de nuestro modelo, ¿sí? Aquí tenemos el EFIC Score, ¿sí? Y aquí tenemos el ROW AUC.
Ya vamos a hablar cada uno un poquito más en detalle de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo vinos, que fue el que vimos ayer, nosotros encontrábamos que cuando hacíamos el proceso de predicción, los encontrábamos con este resultado o esta matriz de confusión. Cuando estábamos haciendo el proceso, identificábamos, ¿sí?, que, por ejemplo, acá teníamos 264 negativos positivos, o TN, conocidos como TN. En este caso nos hablaba que el modelo predijo correctamente 264 instancias como clase 0. ¿Qué es una clase 0? Para nosotros una clase 0 en el algoritmo que estamos identificando es 0 para donde las cualidades están categorizadas como menor que 7 y 1 cuando tenemos un producto de calidad con mayor o igual que 7. Entonces, cuando estamos haciendo ese proceso, entonces nosotros identificamos esta matriz de confusión de acuerdo a estos valores y eso nos va a permitir a nosotros poder identificar cómo se está comportando el modelo. Entonces, es importante el tema de la matriz de confusión. Pero esa matriz de confusión pues se forma a través de unos cálculos. Si queremos detallar un poco, pues es importante verlo, que cómo hace ese proceso de clasificación. Entonces, cuando ya nosotros tenemos esa matriz de confusión, entonces ya podemos empezar a decir, por ejemplo, qué está pasando o el informe de acuerdo a las métricas que nos está entregando la computadora. Entonces, en este caso nos está diciendo que hay una precisión de 0,89. ¿Pero qué significa 0,89? Entonces lo que significa es lo siguiente, que de todas las predicciones de clase 0, menores que 7, ojo con eso, hechas por el modelo, el 89% fueron correctas. Entonces un valor bastante interesante y de esta manera se hizo ese cálculo. Luego tenemos otra variable que es el recal, que es la sensibilidad. En el ejercicio nos lo está marcando en 0,97. ¿Pero qué significa ese 0,97? Cuando generemos el modelo, entonces ustedes tienen que identificar y saber, bueno, pero ¿qué es ese recal? ¿Qué es cuando lo generamos acá? Mire, voy a mostrarles de una vez, vamos a ver de una vez el algoritmo. Mire, cuando tenemos acá y yo corro el algoritmo, él me manda esos valores acá abajo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que aprender como analista a interpretar. La matriz de confusión que aquí me lo envió, ¿sí?, que aquí la hacemos con estos valores. Aquí, cuando ustedes llaman, donde dice acá, esto que tenemos acá nos genera la matriz de confusión y los valores los imprimimos acá. Y esa matriz de confusión, ¿cómo se interpreta? Entonces, eso es lo que estamos explicando acá. Yo la interpreto de la siguiente manera, porque cuando ustedes ejecutan eso, él también les manda esta información. Entonces, se le manda la información de clasificación. Entonces, él genera un reporte. Ese reporte es el que estamos viendo acá. Informe de clasificación. Entonces nos dice, nos habla de precisión, el recal, el F1 score y el support. El accuracy y estos valores los vamos a explicar también a continuación. Entonces, estos valores que nos está mandando, entonces vamos a interpretarlos. Entonces, hay que entenderlos acá, porque ahí es cuando nosotros entramos a aplicar otros algoritmos matemáticos para mejorar el proceso. Entonces, acá, retomando la diapositiva, tenemos lo siguiente, que cuando hablamos de recal 0.97 dice, el modelo detectó correctamente el 97% de todas las instancias realmente negativas, que realmente eran negativas, que sí eran negativas, pero dice que detectó el 97%, es un valor bastante bueno. F1 score 0.92, ¿qué significa? Dice, la media armónica de la precisión y recal para la clase 0. Y nos está dando 0.92. Y el support 273 dice, el número total de instancias verdaderamente negativas en los datos. Entonces lo está diciendo que de todos esos datos que teníamos, él está diciendo que encontró 273 instancias que eran verdaderamente negativas. Y la precisión que está sobre el 0.59 que dice, de todas las predicciones de clase 1,
mayores que 7, donde la calidad la dividimos en mayores que 7, hechas por el modelo, el 59% fueron correctas. ¿Sí? Vuelvo y repito, de todas las predicciones de clase 1 hechas por el modelo, el 59% fueron correctas. ¿Sí? Entonces ahí me parece a mí que ahí hay como que está bastante bajito ese valor. Pensaría que debería ser un poquito más alto. Pero igual está haciendo un proceso de predicción en base a los valores que tiene. ¿Sí? El RICAL, hablamos del 0.28, el modelo detectó correctamente el 28% de todas las instancias realmente positivas. Y el F1 Score 0.32 dice la media armónica de la precisión y el RICAL para la clase 1 fue de 0.38. Y el Support 47 entonces ya habla de que el número total de instancias verdaderamente positivas en los datos. Ahora, en este orden de ideas, entonces ya tengo aquí todos los datos, aquí lo que hacemos es un resumen, entonces podemos hacer una interpretación general. Dice que en la clase 0 negativa, el modelo tiene una alta precisión y RICAL, lo que indica que es muy eficaz para identificar correctamente las instancias negativas. Para las instancias negativas está bastante bueno. Clase 1, positiva. La precisión y el RICAL son más bajos, lo que sugiere que el modelo tiene más dificultades para identificar correctamente las instancias positivas, que eso es lo que yo les decía ya, que me parece que estaba como bajito. Entonces el modelo está teniendo problemas para poder decir, no problema, pero está bajito, ¿cómo yo hago para detectar las de clase 1, que son los vinos que son considerados de muy buena calidad, que son los mayores que 7? Precisión general 87% indica que el modelo predice correctamente el 87% de las instancias totales. Marco ABG muestra el rendimiento promedio del modelo sin considerar el desequilibrio de clases y el WEI muestra el rendimiento promedio considerando el desequilibrio de clases, lo que generalmente proporciona una mejor evaluación general del modelo. En resumen, el modelo es bueno identificando instancias negativas, pero podría necesitar mejoras para identificar mejor las instancias positivas. Entonces ahí es donde viene un proceso de mejora, pero ustedes dicen, bueno, ¿cómo puedo mejorar eso? ¿Sí? Entonces el proceso de mejora, hay unas partes que uno puede utilizar desde el punto de vista matemático y vamos a hacer con el ejercicio. Yo se los voy a pasar ya con la fórmula implementada para buscar la mejora y ustedes, como ya tienen en el chat la vieja, por decirlo así, el proyecto de vinos, que ya yo se los coloqué en el chat, que se llama Proyecto Vinos, ahora les voy a pasar el que está corregido, el que se le implementa una estrategia para mejorar la predicción. Y ustedes pues allá en su sabiduría pues irán a correr los dos y van a comparar. O puede que dé igual o puede que mejore el proceso. Entonces para hacer ese proceso lo vamos a basar en la búsqueda cuadrática, ¿sí? Y la búsqueda aleatoria. Para eso hay muchas técnicas para poder hacer este proceso, pero para el caso de estudio del proyecto de vinos vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para el proyecto de vinos lo que se hizo fue implementar en los parámetros de búsqueda cuadrícula. Dice que la búsqueda cuadrícula está definiendo un conjunto de valores posibles para los hiperparámetros del modelo a través de Green Search, donde evalúa todas las combinaciones posibles de todos los valores para encontrar la configuración óptima. Aquí están los parámetros especificados. Entonces tenemos lo siguiente. En el algoritmo, voy a irme nuevamente, aquí está toda la explicación paso a paso de lo que significa este proceso que estamos haciendo acá. Esta parte que ustedes ven acá, que es la importancia del código, que es la que se le estamos adicionando al modelo, tiene varios momentos. Primero, un momento donde yo le voy a mandar unos datos, donde le mando un valor C, penalty y solver. ¿Esto qué significa? Entonces, aquí empezamos a identificar qué significa la C, qué significa cada uno de estos atributos, para poder tener presente por qué se utilizan para mejorar el modelo.
Entonces, el flujo de trabajo es el siguiente. El flujo de trabajo GreenShear configuración, se crea una instancia de GreenShear con el modelo, el diccionario de hiperparámetros, el número default para validación cruzada y la métrica de evaluación. Se hace el entrenamiento y validación con GreenShear, el cual ajusta el modelo de regresión logística en cada combinación de valores y los almacena en una variable llamado ParentGrid, utilizando la validación cruzada de 5 folds. Entonces, ese 5 fold significa lo siguiente. La sección del mejor modelo, al final GreenSol selecciona la combinación de hiperparámetros que obtuvo mejor precisión mediante el conjunto de validaciones. Entonces, acá en el proceso podemos identificar lo siguiente. Cuando ya hacemos ese proceso, perdón, para adelante. Acá, donde ustedes tienen el código, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, ustedes ven ese 5 que dice ahí SV5, lo que está haciendo es una validación cruzada con 5 fold, lo que significa que los datos de entrenamiento se dividen en 5 partes iguales. En cada iteración, 4 partes se usan para entrenar el modelo y 1 se usa para validarlo. Y este proceso se repite 5 veces. Entonces, como que lo que está haciendo es coger como los datos y dividirlos en daticos más pequeños y hacer un proceso de validación con ellos, ¿sí? ¿Qué beneficio tiene ese proceso? Ayuda a evaluar el rendimiento del modelo de manera más robusta al reducir la varianza debido a la partición específica de los datos en entrenamientos y pruebas. Scoring Accuracy, esta descripción especifica la métrica que usará para evaluar el rendimiento del modelo. Significado, en este caso Accuracy se usa como la métrica de evaluación, lo que significa el GreenShear seleccionará la combinación de hiperparámetros que maximice la precisión del modelo. Entonces, como yo le voy a pasar estos parámetros 0, 1, 1, 10 y 0, 1, 1, 10 y 100, ¿sí? Estos valores son los que él va a utilizar para hacer ese proceso de mejorar el modelo. Penally es el algoritmo, se le dice que se le deben pasar dos valores L1 y L2 y él de acuerdo a eso él tomará la decisión sabia para escoger si escoge L1 o escoge L2 y librería. Entonces es un proceso que el algoritmo va a utilizar. Entonces acá cuando él hace el proceso L1 dice que es una regulación lazo que tiende a producir modelos más simples con menos coeficientes diferentes de cero. Y L2, regularización RIT, que mantiene todos los coeficientes pero reduce su magnitud, ¿sí? Entonces, los valores elegidos 0, 1, 1, 10 y 100, estos valores fueron seleccionados para probar una gama de regulación desde fuerte C bajo hasta débil C alto. Entonces el algoritmo, él toma estos valores y al final él dice, no, me quedo con 0, 1, me quedo con 1, me quedo con 10 o me quedo con 100. Entonces son estos valores que ustedes pueden seleccionar para que él va a tomar la decisión, eso internamente lo hace el algoritmo y mira con cuál valor le va mejor. Y al final él le dice a uno el algoritmo cuál usó. Eso es lo bueno de este tipo de algoritmos. Entonces cuando yo corro el algoritmo, acá, entonces aquí en el código hacemos ese proceso. Entonces miren qué es lo que hacemos acá. Yo traté también de comentarlo acá para que lo entendieran. Entonces aquí le mandamos ParentGrid. Entonces él recibe estos valores. Ya sabemos que estos valores, qué es lo que van a buscar. Ahí está la literatura, qué es lo que hace este y qué es lo que hace este. Si quieren ustedes pueden profundizar un poco más sobre estos parámetros. Luego que ya tenemos ese valor, entonces lo vamos a utilizar aquí con esta función. Entonces, utilizando esta clase, le vamos a pasar, ojo, loadReg, que es la logística, que es el objeto, ¿sí? De la clase logit regresión. Este max iter 1000 son las 1000 iteraciones que él va a hacer durante el proceso para construir el modelo. ¿Listo?
Luego acá estamos haciendo ese proceso de ajuste. Entonces le estamos pasando los datos y él va a empezar a ajustar los valores en base a esta información que le estamos mandando. Luego que él hace ese proceso, entonces con estos datos que tenemos acá, entonces sí empezamos a configurar y a entrenar el modelo. Entonces cuando ya reajustó los datos, él viene acá y hace ese proceso, hacemos ese proceso de entrenamiento. Y cuando hacemos ese proceso de entrenamiento, entonces lo venimos para acá, obtenemos los mejores parámetros, lo hacemos acá, ¿listo? Eso lo hace automáticamente esta función, green shift, best parámetro, ¿sí? Y cuando ya tenemos esa información, entonces la operamos aquí. Entonces, logrec que tenemos aquí, que lo está haciendo acá, donde está haciendo ese mejor, está revisando todos los datos de acuerdo al algoritmo. Aquí ya empezamos a entrenar, entrenar con los nuevos datos ya mejorados, Xtrain, YTrain, y aquí entonces empezamos a reentrenar el modelo con los mejores parámetros obtenidos, de acuerdo al análisis hecho por el algoritmo. Entonces, cuando estamos aquí, obtenemos esos valores, y a obtener esos valores, ¿sí?, se hace el respectivo modelo y aquí haríamos las respectivas predicciones, ¿sí?, con los datos de prueba. Entonces aquí le pasamos los datos de prueba y se supone que aquí deberían mejorar esas predicciones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes corran este ejercicio y analicen si los datos le están dando igual o le están dando diferente. Y aquí la matriz de confusión, y aquí les voy a dejar como una investigación como para que investiguen qué significa la curva ROC. Sin embargo, yo le explico acá, ahí la tienen, pero sería bueno que ustedes le dieran una miradita cuando la generen y analicen qué es lo que está pasando, si está mejorando o no la predicción con esta técnica de buscar los mejores resultados. Listo, entonces quería como compartir con ellos el día de hoy, entonces les mando este video para que lo puedan ver. Entonces, si es posible, lo volvemos y analizamos. La próxima clase, que sería, o mañana, tenemos que la asociación del proyecto. Te dejamos este en stand-by para poderlo analizar más adelante con los nuevos proyectos que vamos a desarrollar, ¿sí?, el día sábado. Que estén muy bien, muchachos.